Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión quiero demostrarte las funciones trigonométricas en el plano cartesiano y que va a ser útil para obtener el valor de las funciones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud. Para esto nos vamos a valer de un plano cartesiano. Pero aquí en el plano cartesiano vamos a poder observar que un punto en el plano determina el lado terminal, ¿sí?, de un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal es aquel que coincide su lado inicial siempre con el eje positivo de las abscisas. Es decir, el eje x, que también se denomina eje de las abscisas. En el plano cartesiano vamos a tener también un eje vertical. Este eje vertical es el eje de las y's, que también se llama eje de las ordenadas. La intersección de estos dos ejes nos da el origen. Y aquí es donde vamos a tener un punto de coordenadas x, y, que va a ser por donde va a pasar el lado terminal de un ángulo. Por esa razón es que necesitamos una conexión desde el punto P hacia el origen, como este segmento de color verde. Este segmento de color verde recibe el nombre de distancia al origen, porque esta distancia es desde el punto P hasta el origen. También se llama radio vector. El radio vector va a hacer que se produzca un ángulo en posición normal, que como decíamos hace un momento, tiene su lado inicial, que es el segmento rojo, que coincide con el eje positivo de las abscisas, es decir, del origen hacia la derecha. Entonces, entre el segmento rojo y el segmento verde se va a formar un ángulo que vamos a denominar θ, y este va a ser un ángulo en posición normal. Lado inicial coincide con el eje de las abscisas y el lado terminal, que va a ser el radio vector y que va a quedar en función de la posición de un punto P de coordenadas x, y. Vamos a trazar ahora desde el punto P un segmento de recta como este en dirección del eje de las abscisas, de tal manera que se va a formar un triángulo rectángulo. El ángulo recto es el que se encuentra en esta esquina. Y vamos a tener los ángulos agudos, uno por acá y este que es θ. En tales circunstancias, entonces vamos a tener que este cateto, que es el adyacente, ahora se va a denominar abscisa. Y vamos a obtener también que el cateto opuesto al ángulo θ se llama, en vez de cateto opuesta, a partir de hoy le vamos a llamar ordenada. Entonces, los lados de este triángulo rectángulo y este ángulo, con respecto a este ángulo θ, se van a llamar abscisa, ordenada y radio vector. Ahora consideraremos el primer cuadrante. Como ya viste, en el primer cuadrante el lado terminal de un ángulo va a quedar considerado por el punto P. Este es el radio vector, aquí está el ángulo, tenemos la ordenada, tenemos la abscisa. Un ángulo en el primer cuadrante es aquel que se origina entre 0 y 90 grados. Por eso vamos a tener aquí este intervalo. Esta notación de matemáticas se llama intervalo. Un intervalo se lee generalmente del centro hacia la izquierda y luego del centro hacia la derecha. Únicamente que este signo que nos indica menor que, cuando tú lo lees al revés, debes de considerar que su significado es invertido. Es decir, aquí vamos a decir que el ángulo θ es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. ¿Y por qué va a ser menor que estos dos valores que tiene como límite? Porque los ángulos que coinciden con los ejes cartesianos, por ejemplo, cuando es 0 grados, o cuando es 90 grados, o cuando es 180 grados, o 270 grados, o finalmente 360 grados,
A esos ángulos se les llama ángulos de cuadrante, o como dicen otros autores, ángulos cuadrantales. Bueno, una vez que ya has considerado, o que ya hemos considerado el primer cuadrante y sus elementos, vamos a pasar a definir a las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. Para lo cual, como tú ya sabes, el seno de un ángulo, como θ, es la relación que existe. Ahora va a ser el cateto opuesto, la ordenada, y entre la hipotenusa, que ahora se llama radio vector. Aunque aquí también tenemos que considerar lo siguiente, que del origen hacia la derecha, todas las abscisas son positivas como las ordenadas son positivas del origen hacia arriba. Es decir, hacia la derecha y hacia arriba, los valores son positivos. Por esa razón es que nos vamos aquí y decimos que la ordenada, que se representa con Y entre la abscisa X, van a ser positivas las dos. Y si aplicamos las leyes de los signos, tendremos que más entre más nos va a dar más. Por lo tanto, el seno del ángulo θ en el primer cuadrante, así como su recíproca, que es la cosecante, van a ser positivas. Luego nos vamos a la definición del coseno. Aquí, como puedes ver, el coseno del ángulo θ es la relación de la abscisa, esta, que ahora es la posición que toma en lugar del cateto adyacente la abscisa, entre el radio vector, como ya dijimos, es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. La abscisa está representada, como ya te fijaste, con X, que tiene signo positivo. Míralo acá, es signo positivo para la abscisa, y el radio vector va a ser positivo en esta ocasión como en todos los cuadrantes. Por lo tanto, tenemos que, si aplicamos la ley de los signos, tendremos que más entre más nos va a dar más, o sea, positivo el coseno de un ángulo como θ en el primer cuadrante. El coseno y la secante llevan el mismo signo, ¿sí? Como lo estás viendo acá. Tangente. Si nos pasamos con la tangente, veremos que es la relación del cateto opuesto, que ahora es la ordenada, entre el cateto adyacente, que es la abscisa. La ordenada, que es Y, entre la abscisa, que es X. Como son de signo positivo, entonces diremos que es más entre más. Y el cociente de cantidades positivas nos da más entre más, da más, así como su recíproca. Es por tanto que podemos resumir que en el primer cuadrante las funciones trigonométricas que son positivas son todas. Pasemos ahora al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, esta parte es el lado inicial del ángulo y el radio vector es el lado terminal. Por eso es que el ángulo θ se forma acá. Pero para poder obtener un triángulo rectángulo, lo que hacemos es que desde el punto P tracemos una vertical en dirección del eje de las abscisas. Y así es como se forma nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? En el segundo cuadrante, los límites de θ son 90 grados y 180 grados. Y está considerado θ en ese intervalo. En este intervalo dice que θ es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Ya sabes por qué. Como recordarás, no podemos decir que son los valores de θ de 90 exactamente y de 180, porque esos serían ángulos cuadrantales. Bueno, bajo estas consideraciones, tenemos que ver que ahora la abscisa, que es este cateto del triángulo rectángulo, se encuentra hacia la izquierda del origen. Por eso es de signo negativo. La ordenada, al ser trazada del eje de las abscisas hacia arriba, el valor de la ordenada se considera positiva, como dijimos. De la ordenada del eje de las abscisas hacia arriba, las ordenadas son positivas. Bueno, veamos cómo nos quedan entonces los signos de las funciones trigonométricas en el segundo cuadrante, para lo cual te invito a ver la siguiente diapositiva.
tenemos en el segundo cuadrante que el seno del ángulo θ es la ordenada entre el radio vector. La ordenada al ser positiva y el radio vector positivo nos produce que el seno del ángulo θ va a ser positivo. Un ángulo que esté considerado entre 90 y 180 grados va a tener positivo el seno, así como su recíproca, que es la cosecante. ¿Sí? Ya lo sabes bien, acuérdate que son los mismos valores, nada más que invertidos. Por eso es que los signos irán más entre más, por el radio vector, y la ordenada nos daría positivo. Ahora observemos qué sucede con el coseno. En el coseno del ángulo θ tenemos que es la relación de la abscisa entre el radio vector. Mira, la abscisa es negativa. Y como el radio vector siempre es positivo, nos va a quedar un cociente de menos entre más y nos produce menos. Por eso es que el coseno de un ángulo mayor de 90 grados pero menor de 180 grados nos va a salir negativo, así como su inversa, que es la secante. Veamos ahora la tangente. La tangente es la relación de la ordenada entre la abscisa. Y la tangente tiene a la ordenada positiva, pero la abscisa es negativa. Y el cociente de cantidades de distinto signo nos produce menos. Esto como alusión y como te repito, recordando las leyes de los signos para la división. La tangente es negativa y la secante, por ser su recíproca, también nos resulta, la cotejante nos resulta negativa. Tangente y cotangente son negativas. Podemos decir, en resumen, que en el segundo cuadrante las funciones trigonométricas que son positivas son el seno y su recíproca. Pasemos ahora al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tenemos que el ángulo va a crecer entre 180 y 270 grados. Por eso es que tenemos este intervalo, en el cual el ángulo θ, como dice aquí, va a ser mayor que 180 grados, pero menor que 270 grados. Tiene como lado inicial al eje positivo de las X. Y la apertura de θ es hasta acá, en donde observamos que la abscisa es negativa, la ordenada es negativa, porque ahora se está generando hacia abajo. Es decir, como aquí el punto P está localizado aquí en el tercer cuadrante, y tendríamos que trazar primero el radio vector y luego la perpendicular en dirección del eje de las abscisas, entonces observamos que este es el triángulo rectángulo que se genera en el tercer cuadrante. Bien, ahora vamos a ver cómo es que resultan los signos de las funciones trigonométricas de un ángulo considerado entre 180 y 270 grados. Veamos. El seno es la relación de la ordenada entre el radio vector. La ordenada es negativa, como ya vimos anteriormente, y el radio vector, como siempre, es positivo. El cociente de cantidades de distinto signo da menos. Por eso es que el seno sale negativo, y también su inversa, que es la cosecante. Ahora vamos al coseno. El coseno es la relación de la abscisa entre el radio vector. El coseno de θ va a tener la abscisa negativa y el radio vector positivo, y el cociente de cantidades de distinto signo es menos. Coseno y su recíproca, que es la secante, son negativos. Ahora veamos qué pasa con la tangente. La tangente del ángulo θ es la relación de la ordenada entre la abscisa. Son del mismo signo, son negativos los dos. Y dice la ley de los signos para la división que el cociente de cantidades de igual signo nos va a dar más, o sea, positivo. Por eso es que la tangente y la cotangente nos resultan positivas en el tercer cuadrante. Resumiendo, en el tercer cuadrante, ¿qué funciones trigonométricas son positivas? Como lo puedes ver acá, son la tangente y su recíproca. Veamos qué sucede en el cuarto cuadrante.
En el cuarto cuadrante vamos a tener un ángulo que va a crecer, como θ en este caso, entre 270 y 360 grados. θ tiene su lado inicial en el eje positivo de las X, todo este eje, por eso es que inicia acá. Y su lado terminal va a coincidir con el radio vector que se produce desde P, cuando trazamos esta línea hacia el origen, que es el radio vector, y ese es el valor del ángulo θ. Cuando trazamos una línea desde P perpendicular al eje de las abscisas, porque si lo hago al revés nunca voy a encontrar el eje de las abscisas, entonces se cierra nuestra figura, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? En el cual la horizontal, como ya explicamos, es la abscisa, la vertical es la ordenada, que es negativa en este caso, y el radio vector, que siempre es positivo, ¿sí? Estamos entonces en el cuarto cuadrante. Como puedes ver, la abscisa es positiva. Vamos a ver qué sucede con las funciones trigonométricas del cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos que el seno de θ es la ordenada entre el radio vector. La ordenada, como tú observas, es negativa. El radio vector es positivo. Por eso nos queda menos entre más, menos. El seno y su recíproca son negativos. Coseno. Coseno de θ es la relación de la abscisa entre el radio vector. La abscisa es positiva, mira la figura, y el radio vector es positivo. Y más entre más nos da más. El coseno y la secante son positivos. La tangente, que es la ordenada entre la abscisa, nos da un cociente de la ordenada negativa y la abscisa positiva. Es menos entre más, menos. Tangente y cotangente, por lo tanto, son negativos. Resumiendo, en el cuarto cuadrante tenemos que las funciones trigonométricas que son positivas son el coseno y la secante, que es su recíproca. ¿Qué te parece? No está tan difícil, ¿verdad? Bueno, para que se te haga más sencillo, por eso es que vamos a presentarte el siguiente cuadro resumen del signo de las funciones trigonométricas. Como puedes observar, estos números romanos nos indican los cuadrantes del plano cartesiano. Y aquí, en esta fila, vamos a ver, para recordar más fácilmente, qué funciones trigonométricas son positivas. Como recuerdas, en el primer cuadrante obtuvimos que todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, y como si fuera un orden de aparición de las funciones trigonométricas, obtuvimos que el seno y su recíproca son positivas. En el tercer cuadrante tenemos que del segundo para el tercero, con respecto al orden de aparición de las funciones trigonométricas, se pierde el orden, de tal manera que en el tercer cuadrante son positivas tangente y su recíproca. Y finalmente, porque todas deben de ser positivas en algún cuadrante diferente al primero, tenemos que en el cuarto cuadrante la que le faltaba ser positiva era al coseno. Coseno y la secante, que es su inversa, resultaron ser positivas. Bueno, espero que esta explicación te sea de alguna utilidad para que comprendas mejor el signo de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Espero saludarte pronto. Hasta luego.